El sol se filtraba por la ventana de mi cocina, dibujando sombras doradas sobre la mesa de madera gastada. Afuera, las flores de mi madre, con sus espinas afiladas y pétalos marchitos, parecían observarme como un amigo que guarda secretos antiguos. Tomé mi taza de mate, tibia entre mis manos, y un nudo apretó mi pecho. Hace un año, cuando enterramos a Raúl, mi esposo, creí que el silencio sería mi eterno compañero. Pero no era solo su ausencia lo que pesaba. Era la voz de Esteban, mi hijo, resonando en mi cabeza. «Mamá, ese jardín es una pérdida de tiempo», me dijo ayer, con el tono cortante que heredó de su padre. Cada palabra era un pinchazo, como si las espinas de las rosas se clavaran en mi alma. Me acerqué a la ventana, aspirando el aroma terroso de la tierra removida. Ese jardín, mi refugio, era lo que me mantenía en pie. Pero Esteban lo veía como un capricho, una mancha en el terreno que quería vender. ¿Cómo hacerle entender que esas rosas eran mi historia, mi resistencia? Miré las flores, preguntándome si alguien alguna vez comprendería su valor. Mientras el mate se enfriaba, recordé las tardes con mamá, podando bajo el sol ardiente de Mendoza. Ella me enseñó a cuidar las rosas, a ser paciente con sus ciclos. «Elvira, las flores no mienten», decía, «pero hay que escucharlas con el corazón». Ahora, a mis 62 años, sentía que el rosal me hablaba de fortaleza, aunque Esteban no lo viera. Él solo hablaba de números, de optimizar el terreno. Su esposa, Valeria, asentía con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me dolía que mi hijo no entendiera que ese jardín era mi forma de seguir viva. Cada palada de tierra era un acto de fe, un recordatorio de que aún podía crear belleza, pero sus palabras me hacían dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esto era solo el sueño de una mujer aferrada al pasado? El viento sopló, agitando las hojas del rosal. Toqué una espina, sintiendo su filo contra mi piel. No estaba lista para rendirme. Ayer, en secreto, planté un nuevo rosal en un rincón oculto tras el galpón, donde nadie lo notaría. Era mi acto de resistencia, mi manera de gritarle al mundo que aún tenía voz. Pero al mirar las raíces frescas cubiertas de tierra, una sombra de temor cruzó mi mente. ¿Qué diría Esteban si lo descubriera? ¿Y si su plan de vender el terreno avanzaba? Las flores de mi madre no eran solo plantas, eran mi legado. Me prometí protegerlas, aunque no sabía cómo. El sol se hundió tras las montañas, y el frío del atardecer me envolvió. Algo en mí susurró que esto era solo el comienzo. El aroma del café llenaba la sala, pero no podía disimular la tensión que flotaba entre nosotros. Esteban estaba frente a mí, con los brazos cruzados y esa mirada impaciente que tanto me recordaba a Raúl. «Mamá, ese jardín no sirve para nada», dijo, tamborileando los dedos contra la mesa. Cada palabra pesaba como una piedra en mi corazón, como si arrancara las raíces de las rosas con sus manos. Quise responder, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. Miré por la ventana. Las flores de mi madre, con sus ramas retorcidas, parecían encogerse bajo el sol abrasador. Recordé las noches en que Raúl me decía que mis rosas eran un gasto inútil. Ahora, Esteban repetía lo mismo, como si mi vida entera fuera un estorbo. Su desprecio dolía, pero más me hería su indiferencia. ¿Cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? Valeria entró con una bandeja de masitas, sonriendo como si nada ocurriera. Pero yo conocía esa sonrisa. Era la misma que usaba para convencer a otros. «Elvira, pensamos que el terreno podría ser una gran inversión», dijo, con un tono suave que escondía un filo. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos fríos como el viento de la sierra. Querían vender mi casa para construir departamentos, aprovechando el auge inmobiliario en Mendoza. El rosal, mi refugio, no encajaba en sus planes. Sentí un ardor en el pecho, como si la tierra misma me urgiera a luchar. ¿Pero cómo? Esteban era mi hijo, y aunque sus palabras cortaban, no podía odiarlo. Pensé en el rosal secreto, escondido tras el galpón, mi pequeño acto de desafío. ¿Y si lo descubrían? El silencio en la sala era denso,
roto solo por el tic-tac del reloj. Me levanté para regar las rosas, buscando una excusa para escapar. Afuera, el calor del mediodía quemaba, pero la tierra fresca me calmaba. Mientras regaba, pensé en mamá, en su fuerza silenciosa. Las rosas crecen en la adversidad, solía decir. Pero ahora, la adversidad no era solo la sequía, era mi propia familia. Esteban y Valeria hablaban de progreso, pero yo solo veía pérdida. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi esperanza. Toqué sus hojas frágiles, sintiendo su pulso. No sabía cómo protegerlo, pero algo en mí se negaba a ceder. El viento trajo un susurro de los viñedos, como si me dijera que aún había tiempo para resistir. Podaba las flores de mi madre al amanecer, con el rocío brillando en las hojas como pequeños diamantes. El aroma fresco de la tierra me envolvía, y por un instante sentí a mamá a mi lado, como cuando éramos solo nosotras contra el mundo. Entonces escuché la risa de Sofía, mi vecina, desde el otro lado de la cerca. Sofía, de 55 años, con su energía incansable y su mate siempre listo, era mi refugio. Elvira, este rosal es un milagro, dijo, admirando las flores que, contra todo pronóstico, seguían brotando. Ella no sabía del rosal secreto, pero su apoyo me hacía sentir menos sola. Me preguntó por Esteban, y mi sonrisa se desvaneció. No quise contarle cómo sus palabras me herían, pero sus ojos cálidos me invitaron a confiar. Sofía escuchaba con el corazón, y yo necesitaba eso más que nunca. Esteban, mi único hijo, siempre fue mi orgullo, pero ahora un abismo nos separaba. A sus 38 años, se había vuelto un hombre práctico, obsesionado con el dinero y el futuro. Valeria, su esposa, lo seguía como una sombra, siempre con planes que me excluían. Recordé cuando Esteban era niño, corriendo entre las rosas, riendo mientras yo le enseñaba a cuidarlas. Esos recuerdos parecían de otra vida. Valeria, con su voz melosa y uñas impecables, hablaba de mejorar el terreno, pero sus ojos revelaban ambición. Me dolía que mi hijo estuviera tan ciego ante ella. Mientras podaba, pensé en cómo las flores de mi madre, con sus raíces profundas, eran mi único lazo con él. Pero, ¿cómo salvar algo que él ya no valoraba? Sofía se quedó un rato, compartiendo historias del pueblo mientras el sol subía. Me contó de un turista que fotografió mi jardín, diciendo que era mágico. Sonreí, sintiendo un destello de orgullo. Las rosas no eran solo mías, eran un pedazo de historia. Cuando Sofía se fue, miré el rincón donde escondía mi rosal secreto, oculto tras el galpón entre sombras. Era mi acto de rebeldía, mi grito silencioso de que aún existía, pero el miedo persistía. ¿Qué pasaría si Esteban lo encontraba? Las flores de mi madre, con sus espinas firmes, parecían susurrarme. Elvira, seguí adelante. Aunque no sabía cómo, supe que no podía rendirme. El atardecer teñía el cielo de Mendoza con tonos violetas, y yo regaba las rosas con cuidado. El silencio del pueblo se rompió con el motor del auto de Esteban. Bajó con Valeria, ambos con una energía tensa que me erizó la piel. «Mamá, tenemos que hablar», dijo él, sin mirarme a los ojos. Su tono era frío, como si todo estuviera decidido. Valeria se quedó atrás, revisando su celular, pero supe que escuchaba cada palabra. Me invitaron a sentarme en la galería, y el aire se llenó de un presentimiento amargo. Esteban sacó unos planos del terreno, señalando el área donde crecían mis rosas. «Queremos vender una parte para construir departamentos», dijo, como si fuera una idea trivial. Las flores de mi madre, en el centro de su plan, parecían temblar bajo mi mirada. Sentí que el suelo se desvanecía. Puse las manos sobre la mesa, intentando calmar el temblor. «Ese jardín es mi vida», murmuré, pero Esteban me interrumpió. «Mamá, es solo tierra. Podemos hacer algo útil con ella». Sus palabras eran un eco de Raúl, siempre práctico, siempre descartando lo que no servía. Valeria intervino, con una voz suave que escondía intenciones. «Elvira, pensamos en vos. Con el dinero, podrías mudarte a un lugar más cómodo». ¿Más cómodo? Mi casa, con sus paredes llenas de recuerdos, era mi hogar.
Las rosas, con su fuerza testaruda, eran mi alma, pero ellos no lo veían. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía mi hijo tratarme como un estorbo? Miré hacia el rosal secreto, oculto tras el galpón, y supe que no podía dejar que lo destruyeran. El silencio era pesado, roto solo por el canto de los grillos. Esteban dobló los planos, impaciente. Pénsalo, mamá. Es lo mejor para todos. Pero sus ojos decían que era lo mejor para él y Valeria. Me levanté, diciendo que necesitaba tiempo. Mientras caminaba hacia las rosas, toqué sus espinas, sintiendo su resistencia. Recordé a mamá. Las rosas no se rinden, Elvira. Esta vez, la amenaza no era el clima, era mi familia. El rosal secreto, con sus brotes nuevos, me susurraba esperanza. Pero, ¿cómo enfrentarme a ellos sin perder a mi hijo? La noche cayó, y con ella, un peso que no sabía cómo llevar. La mañana era fresca, pero el calor ya se sentía en el aire seco de Mendoza. Arrodillada junto a las flores de mi madre, podaba con cuidado cuando escuché la voz de Esteban desde la casa. «Mamá, no podés seguir con esto», gritó, señalando el jardín. Sus palabras eran un viento que arrancaba pétalos. Me levanté, con la tijera en la mano, y lo enfrenté. «Este rosal es lo único que me queda de mamá», dije, mi voz temblando. Él puso los ojos en blanco, como si mis palabras fueran un capricho. Valeria, a su lado, añadió, «Elvira, es solo un montón de plantas. Hay que pensar en el futuro». El futuro. Siempre hablaban de eso, como si mi presente no valiera nada. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía dejar que vieran mi dolor. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi resistencia oculta. Las palabras de Esteban giraban en mi mente como un torbellino. Recordé cuando era niño, regando las rosas conmigo, riendo mientras la tierra manchaba sus manos. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Su ambición lo había cambiado, o tal vez yo no quise verlo antes. Valeria, con su sonrisa calculada, hablaba de oportunidades y progreso, mientras el auge inmobiliario en Mendoza alimentaba sus planes. Pero yo veía en sus ojos codicia. Las flores de mi madre, con sus raíces profundas, eran un estorbo para ellos. Me pregunté si alguna vez entenderían su significado. Mientras regaba, toqué el rosal secreto, sus brotes pequeños pero firmes. Era mi acto de desafío, mi forma de decir que no me rendiría, pero el miedo crecía, ¿y si lo descubrían? El sol subía, quemando la tierra. Esteban se fue, diciendo que volvería con un tasador. «No hay nada que discutir, mamá», dijo antes de subir al auto. Valeria me miró, con esa falsa dulzura, y dijo, «Es por tu bien, Elvira». Pero yo sabía que no era así. Me quedé sola, con las rosas como testigo. Sus espinas brillaban bajo el sol, urgiéndome a resistir. ¿Pero cómo? Mi hijo estaba decidido, y yo era solo una mujer de 62 años contra sus planes. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi esperanza, pero también mi secreto más vulnerable. Mientras el viento soplaba, sentí que la batalla apenas comenzaba. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas, y yo estaba en el patio, con las manos llenas de tierra. Las flores de mi madre parecían más débiles hoy, como si presintieran lo que venía. Entonces escuché el crujido de la grava. Valeria había vuelto sola. Se acercó, con su cartera cara y sus tacos hundiéndose en la tierra. «Elvira, hablemos en serio», dijo, sentándose en la galería sin invitación. Su voz era suave, pero sus ojos tenían un brillo frío, como el de alguien que ya ganó. Me habló de los departamentos, de cómo el terreno cambiaría nuestras vidas, pero no decía nuestras, incluyendo la mía. Quería el dinero, el control, y las rosas eran un obstáculo. Sentí un escalofrío, no por el viento, sino por la certeza de que ella era la fuerza detrás de los planes de Esteban. El rosal secreto, oculto tras el galpón, tembló en mi mente como un secreto en peligro. Valeria sacó un cuaderno, anotando números como si mi vida pudiera reducirse a una ecuación. «Elvira, con esto podrías mudarte a un departamento lindo en la ciudad», dijo, sin mirarme.
Pero yo no quería un departamento. Quería mi hogar, mis rosas, mi historia. Recordé cómo manipulaba a Esteban, con susurros y sonrisas calculadas. Ella era la que impulsaba la venta, la que veía mi jardín como tierra inútil. Me pregunté si alguna vez había amado algo que no pudiera venderse. Mientras hablaba, mi mirada se perdió en las flores de mi madre, sus pétalos marchitos pero orgullosos. ¿Cómo hacerle entender que esas raíces eran mi vida? El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi defensa, pero también mi mayor riesgo. Me levanté, diciendo que lo pensaría, pero mi corazón latía con furia. Valeria sonrió, confiada, como si ya tuviera el terreno en sus manos. «Es lo mejor, Elvira», dijo antes de irse. Cuando se fue, corrí al rosal secreto, tocando sus hojas con cuidado. Era tan frágil, pero tan lleno de vida. Me recordaba a mí, a mis 62 años, luchando por no ser arrancada de raíz. Valeria no era solo la esposa de mi hijo, era una fuerza que amenazaba con destruirlo todo. El viento sopló, y las rosas parecieron susurrarme: «No te rindas». Pero su sombra seguía ahí, y yo sabía que esto era solo el comienzo de su juego. La noche era silenciosa, salvo por el murmullo del viento entre los viñedos. Sentada en la galería, con una manta sobre los hombros, miraba las flores de mi madre bajo la luz de la luna. Sus espinas brillaban como pequeños cuchillos, recordándome lo que estaba en juego. Esteban había llamado, diciendo que el tasador vendría mañana. «Mamá, es hora de decidir», dijo, como si mi vida fuera un trámite. Sentí un peso en el pecho, como si la tierra misma me aplastara. ¿Cómo elegir entre mi hogar y mi hijo? Las rosas, con sus raíces profundas, parecían pedirme que luchara. Pero, ¿y si pelear significaba perderlo a él? Me pregunté si valía la pena resistir, si mi jardín era solo un capricho, como ellos decían. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi respuesta, pero también mi mayor miedo. Recordé las palabras de mamá. «Elvira, las rosas no piden permiso para crecer». Pero ahora, sentía que necesitaba permiso para existir. Esteban y Valeria me hacían sentir como una carga, una vieja aferrada a cosas inútiles. Me dolía pensar que mi hijo, al que crié con amor, me veía así. Miré las rosas, sus pétalos marchitos pero aún bellos, y me vi reflejada en ellos. ¿Estaba siendo egoísta al proteger mi jardín? ¿O era él quien era egoísta por querer arrancarme de mi hogar? El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi acto de fe, pero también un recordatorio de mi fragilidad. Si lo descubrían, todo estaría perdido. Me abracé a mí misma, sintiendo el frío de la noche, y me pregunté si alguna vez volvería a sentirme en casa. El silencio era abrumador, roto solo por el canto de un grillo. Caminé hacia el rosal secreto, escondido tras el galpón entre sombras. Toqué sus hojas, tan pequeñas pero llenas de vida. Era mi resistencia, mi manera de decir que aún existía. Pero la presión crecía. Mañana vendría el tasador, y con él, la amenaza de perderlo todo. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero también sentí una chispa de rabia. No podía dejar que ganaran. Las flores de mi madre, con sus espinas afiladas, parecían decirme que aún había tiempo para pelear. La noche me envolvió, y con ella, un miedo que no podía nombrar. El sol del mediodía quemaba la tierra, y yo regaba las rosas con una calma que no sentía. Había decidido hablar con Esteban, convencerlo de que el jardín podía quedarse. Recordando las tardes con mamá, cuando podábamos juntas y el mundo parecía simple, reuní valor. Llamé a Esteban y le pedí que viniera solo. Cuando llegó, lo invité a sentarse bajo el algarrobo. «Hijo, este rosal es parte de nosotros», dije, señalando las flores. Él suspiró, impaciente. «Mamá, no es personal, es solo negocio». Sus palabras eran un cuchillo, pero intenté ignorar el dolor. Propuse dejar una parte del terreno para el jardín, pero su mirada me dijo que no había negociación. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi última esperanza, pero no podía hablar de él. Me aferré a la idea de que podía convencerlo, de que aún quedaba algo del niño que amaba este jardín.
Recordé cuando le enseñé a plantar, cómo sus ojos brillaban al ver los brotes. Pero ahora, su voz era fría, como si esos recuerdos no existieran. Mamá, el tasador dice que el terreno vale más sin el jardín, dijo, mirando su reloj. Sentí un vacío en el pecho, como si me arrancaran las raíces. Intenté hablar de mamá, de lo que las rosas significaban, pero él me cortó. Eso es el pasado, mamá. Hay que mirar adelante. Quise gritar, pero me contuve. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi verdad, pero también mi secreto más pesado. Me pregunté si alguna vez podría compartirlo con él, o si ya lo había perdido. Cuando Esteban se fue, me quedé sola, con las flores de mi madre como testigo. Regué sus raíces, buscando consuelo en la tierra. Había creído que podía negociar, salvar mi jardín sin enfrentarme a él, pero su indiferencia era clara. Para él, yo era un obstáculo. El rosal secreto, escondido tras el galpón, parecía llamarme. Toqué sus hojas, sintiendo su fuerza. Era mi resistencia, pero también mi miedo. ¿Y si todo esto era inútil? El sol se ocultó tras las montañas, y con él, mi esperanza de un acuerdo. La brisa de los viñedos trajo un murmullo, pero no podía calmar la certeza de que la batalla apenas comenzaba. La mañana era tranquila, con el canto de los pájaros llenando el aire. Podaba las flores de mi madre cuando Sofía llegó, con una expresión que no pude descifrar. «Elvira, tenés que ver esto», dijo, mostrándome su celular. Era una foto de mi jardín en una página de turismo local, titulada «El Rosal Mágico de Mendoza». Mi corazón dio un vuelco. Un turista había compartido imágenes de mis rosas, llamándolas un tesoro escondido. La publicación tenía cientos de likes, y algunos pedían visitarlo. Miré las rosas, con sus pétalos orgullosos, y sentí orgullo y pánico. Mi refugio ya no era solo mío. El rosal secreto, oculto tras el galpón, corría más peligro que nunca. ¿Qué pasaría si Esteban y Valeria lo veían? Sofía me miró, emocionada. «Elvira, esto es increíble. Tu jardín es famoso», pero no podía compartir su entusiasmo. Recordé las palabras de Esteban. «Es solo tierra». Si veía esta publicación, usaría la atención para vender el terreno más rápido. Me senté, con las manos temblando. Las flores de mi madre, con sus espinas brillando al sol, parecían pedirme que las protegiera. Pero, ¿cómo? La idea de que extraños admiraran mi jardín me llenaba de orgullo, pero también de temor. Era como si el mundo hubiera descubierto mi alma, y no estaba lista. El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi consuelo, pero también mi mayor riesgo. ¿Y si alguien lo encontraba? Miré el celular de Sofía, leyendo los comentarios de desconocidos que veían en mis rosas algo especial. «Es como un cuento», decía uno. Por un momento, me vi a través de sus ojos. Una mujer de 62 años que había creado algo bello. Pero la sombra de Esteban y Valeria seguía ahí. Sabía que no verían la magia, solo una oportunidad. El rosal secreto, escondido entre las sombras del galpón, me susurraba esperanza. La publicación lo cambiaba todo. Mi jardín ya no era un secreto, y la lucha por protegerlo se volvía más real. El sol brilló más fuerte, y el aroma de los viñedos llenó el aire. Sentí que el tiempo se me escapaba, pero también que debía actuar. El atardecer teñía el cielo de rojo, y mi corazón latía con fuerza en el patio. La publicación de mi jardín seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía dejar que Esteban y Valeria la usaran para sus planes. Sin pensarlo mucho, tomé el celular de Sofía y respondí a los comentarios, invitando a la gente a visitar las rosas. «Vengan a conocer el Rosal de Mendoza», escribí, con manos temblorosas. Era una locura, pero sentía que era la única forma de protegerlo. Si el mundo veía su valor, tal vez mi hijo lo pensaría 2 veces antes de destruirlo. Las flores de mi madre, brillando bajo la luz del crepúsculo, parecían aprobar mi decisión, pero en el fondo sabía que esto podía salir mal. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi mayor riesgo. Sofía, a mi lado, me miró con sorpresa y admiración. «Elvira, esto es valiente», dijo, pero su voz tenía un dejo de preocupación. No estaba tan segura.
Recordé las veces que intenté hablar con Esteban, cómo sus palabras me hacían sentir pequeña, pero ahora, al abrir mi jardín al mundo, sentía una chispa de poder. Era como si las rosas me dieran fuerza, como si sus espinas me recordaran que podía pelear. Sin embargo, el miedo crecía. ¿Y si Esteban se enteraba? ¿Y si usaba la atención para vender el terreno más rápido? Me pregunté si mi impulso fue un error. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi esperanza, pero también mi secreto más vulnerable. Cuando el sol se escondió, me quedé sola, mirando las rosas. Los comentarios en la publicación seguían llegando, y algunos ya preguntaban cómo llegar al jardín. Sentí orgullo y terror. Había abierto una puerta que no podía cerrar. Las flores de mi madre, con sus raíces profundas, parecían pedirme que confiara en mí misma, pero la incertidumbre me envolvía como el frío de la noche. ¿Había hecho lo correcto? ¿O le había dado a Valeria la excusa perfecta para acelerar sus planes? El rosal secreto, escondido tras el galpón, era mi única verdad, pero sentía que el mundo podía arrancármelo. La noche cayó, y el aroma de los viñedos trajo un silencio que pesaba demasiado. La mañana era brillante, y el patio estaba lleno de vida. Un grupo de turistas, atraídos por la publicación, llegó a ver las rosas. Sus risas y cámaras llenaban el aire, y por un momento me sentí viva. Les conté la historia de las flores de mi madre, de cómo las plantó hace décadas, de cómo me enseñó a cuidarlas. Escuchaban, fascinados, y uno dijo que el jardín debería ser patrimonio del pueblo. Pero entonces vi a Esteban llegar en su auto. Su rostro cambió al ver a la gente. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, con un tono que cortaba como el viento seco. Sentí un nudo en el estómago. Había querido proteger el jardín, pero ahora veía furia en sus ojos. El rosal secreto, oculto tras el galpón, parecía temblar en mi mente. Los turistas se fueron, dejándome sola con Esteban. «Esto es una locura, mamá», dijo, señalando las rosas. «Ahora todos van a querer meterse aquí». Intenté explicarle que el jardín era valioso, que la gente lo apreciaba, pero no escuchaba. Valeria llegó poco después, con su sonrisa tensa. «Elvira, esto es una oportunidad», dijo, pero sus palabras escondían algo más. Querían usar la atención para promocionar el terreno, venderlo como un lugar turístico. Mi plan se había vuelto en mi contra. Sentí un vacío en el pecho, como si las flores de mi madre se marchitaran frente a mí. Me pregunté si fui una tonta al abrir mi jardín al mundo. El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi esperanza, pero ahora sentía que lo había puesto en peligro. Me encerré en el patio, mirando las rosas bajo el sol del mediodía. Los turistas habían traído vida, pero también problemas. Esteban y Valeria ya hablaban de aprovechar la fama del jardín, y yo sabía que eso significaba destruirlo. Toqué las espinas, sintiendo su fuerza. Recordé a mamá. Las rosas no se rinden, Elvira. Pero mi intento de salvar el jardín había creado un nuevo conflicto. ¿Cómo protegerlo ahora? El rosal secreto, escondido tras el galpón, era mi última carta, pero también mi mayor miedo. El sol quemaba, y el aroma de los viñedos no podía calmar mi angustia. Sentí que la lucha apenas comenzaba. El cielo estaba gris, con nubes pesadas sobre Mendoza. Regaba las rosas cuando Sofía llegó corriendo. «Elvira, tenés que ver esto», dijo, mostrándome su celular. Era un video en las redes, una entrevista en un canal local. Hablaban de mi jardín, pero no como esperaba. Valeria estaba en la pantalla, sonriendo, diciendo que el terreno sería un proyecto turístico único. Mi corazón se detuvo. Había usado mis rosas, mi historia, para promocionar su plan de venta. Hablaba de modernizar el lugar, de construir un complejo que respetaría el jardín. Pero yo sabía la verdad. Querían arrancarlo todo. Las flores de mi madre, con sus pétalos marchitos, parecían mirarme con tristeza. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era ahora mi único refugio. Me senté, con las manos temblando. Valeria había tomado mi acto de rebeldía y lo había convertido en su arma. Recordé sus sonrisas falsas, sus palabras dulces que escondían ambición. Había confiado en que la atención salvaría mi jardín, pero ella lo había torcido todo.
Esteban no estaba en el video, pero sabía que ella hablaba por los dos. Sentí una traición profunda, no solo de Valeria, sino de mi hijo. ¿Cómo podían usar mi vida para sus fines? Miré las rosas, sus espinas brillando bajo la luz opaca. Me pregunté si alguna vez conocí realmente a Esteban. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi verdad, pero ahora sentía que incluso él estaba en peligro. Sofía me abrazó, diciendo que no me rindiera, pero el peso de la traición era inmenso. Valeria había convertido mi jardín en una herramienta de marketing, y yo no lo vi venir. Me acerqué al rosal secreto, tocando sus hojas con cuidado. Era tan frágil, pero tan vivo. Recordé a mamá. Las rosas crecen en la adversidad, pero esta adversidad era una puñalada de los que amaba. El cielo se oscureció, y una gota de lluvia cayó sobre las rosas. Todo se desmoronaba, pero una chispa de rabia crecía en mí. No podía dejar que ganaran. El rosal secreto, escondido tras el galpón, era mi última esperanza, pero la lucha sería más dura de lo que imaginaba. El amanecer era frío, y el patio estaba cubierto de rocío. Estaba junto a las flores de mi madre, con las manos sucias de tierra, cuando Esteban llegó. «Mamá, vi el video», dijo, con un tono que mezclaba enojo y culpa. No pude contenerme más. «¿Cómo pudieron hacer esto?», grité, señalando las rosas. «Esto no es un negocio, es mi vida». Mi voz temblaba, pero no me importó. Por primera vez, dejé salir todo. El dolor de sus palabras, la traición de Valeria, el miedo de perder mi hogar. Él se quedó en silencio, mirando el rosal como si lo viera por primera vez. Las flores de mi madre, con sus espinas afiladas, parecían respaldarme. El rosal secreto, oculto tras el galpón, seguía siendo mi arma oculta. Sentí que esta confrontación era mi última oportunidad. Esteban intentó hablar, pero lo interrumpí. «Este jardín es lo que me mantiene viva», dije, con lágrimas en los ojos. Recordé cuando jugaba entre las rosas, riendo mientras podábamos juntos. «¿Dónde está ese niño?», pregunté, mi voz rota. Él bajó la mirada, y por un instante, vi un destello de culpa. Pero Valeria llegó, rompiendo el silencio. «Elvira, no dramatices», dijo, con esa sonrisa que odiaba. Intenté ignorarla, pero sus palabras quemaban. «Esto es por el bien de todos», añadió. Pero yo sabía que solo hablaba de su propio beneficio. El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi fuerza, pero no podía revelarlo aún. Me pregunté si Esteban alguna vez elegiría a mi lado. El aire estaba cargado de tensión, y las rosas parecían observarnos. Esteban finalmente habló. «Mamá, no quiero hacerte daño», pero sus palabras sonaban vacías. Valeria lo tomó del brazo, diciendo que debían irse. Me quedé sola, con el rosal como testigo. Toqué sus espinas, sintiendo su resistencia. Había enfrentado a mi hijo, pero no sabía si había ganado algo. El rosal secreto, escondido tras el galpón, era mi esperanza, pero también mi miedo. ¿Y si esta confrontación no cambiaba nada? El sol salió, iluminando el patio, pero sentía un frío que no explicaba. La brisa de los viñedos trajo un murmullo, pero la lucha no había terminado, y algo en mí sabía que lo peor estaba por venir. La tarde era cálida, y el patio estaba lleno del aroma dulce de las rosas, pero mi corazón estaba pesado. Tras la confrontación con Esteban, el silencio entre nosotros era un abismo. No me hablaba, y Valeria seguía promocionando el terreno en las redes. Los turistas seguían llegando, pero cada visita se sentía como una invasión. Había querido salvar mi jardín, pero lo había expuesto al mundo. Me senté junto a las flores de mi madre, tocando sus pétalos marchitos. Recordé las palabras de mamá. Las rosas no piden permiso, pero yo sentía que había perdido el control. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi verdad, pero también un recordatorio de mi vulnerabilidad. ¿Valía la pena seguir luchando o debía rendirme? Sofía vino, preocupada. «Elvira, no podés dejar que te ganen», dijo, pero sus palabras no calmaban mi dolor. Miré las rosas, sus espinas brillando al sol. Había enfrentado a Esteban, pero en lugar de acercarnos, sentía que lo había perdido.
Me dolía pensar que mi hijo, al que amé toda mi vida, estaba tan lejos. La culpa me envolvía. ¿Fui demasiado dura? ¿Mi rebeldía rompió nuestra relación para siempre? Pero luego pensé en Valeria, en su ambición, y la rabia volvía. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi resistencia, pero también mi miedo. Cada día que pasaba, sentía que el tiempo se acababa. Los turistas dejaron una nota, agradeciendo la magia del jardín. Por un momento, sentí orgullo, pero también tristeza. Mi jardín era famoso, pero a un costo que no esperaba. Esteban no me miraba a los ojos, y Valeria seguía con sus planes. Me acerqué al rosal secreto, tocando sus hojas con cuidado. Era tan pequeño, pero tan vivo. Recordé a mamá. Elvira, las rosas crecen en la adversidad. Pero esta adversidad era diferente. Era una lucha contra mi familia. El sol se puso, y el patio quedó en penumbras. Había perdido algo más que el jardín, la esperanza de recuperar a mi hijo. Pero el rosal secreto seguía ahí, susurrándome que aún no era el final. La noche era oscura, sin luna, y el patio estaba envuelto en sombras. Me senté junto a las rosas, con una linterna iluminando sus pétalos. Había recibido un mensaje de Esteban. Mamá, el tasador dice que el jardín baja el valor del terreno. Hay que quitarlo. Sus palabras eran un puñal. Todo por lo que había luchado, las flores de mi madre, mi refugio, estaba a punto de desaparecer. Sentí un vacío en el pecho, como si me arrancaran el corazón. Recordé las tardes con mamá, su risa mientras podábamos. Ahora, todo parecía desvanecerse. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi última esperanza, pero también un recordatorio de mi fracaso. Me pregunté si fui una tonta al creer que podía salvar algo. Las lágrimas cayeron, y por primera vez sentí que no podía seguir. Me abracé a mí misma, temblando bajo el frío de la noche. Pensé en Esteban, en cómo lo crié con amor, en cómo lo veía como mi orgullo. Pero ahora, sentía que lo había perdido para siempre. Valeria había ganado. Su ambición era más fuerte que cualquier lazo familiar. Miré las rosas, sus espinas afiladas bajo la luz de la linterna. Había peleado tanto, pero ¿para qué? La idea de rendirme me aplastaba, pero parecía la única salida. El rosal secreto, con sus brotes frágiles, era mi última chispa, pero parecía demasiado pequeño para esta lucha. Me pregunté si mamá estaría decepcionada de mí. ¿Había fallado en proteger su legado? Sofía llegó, alertada por mi silencio. Me encontró llorando junto a las rosas. Elvira, no estás sola, dijo, abrazándome. Pero sus palabras no llenaban el vacío. Había puesto mi corazón en el jardín, y ahora lo perdía todo. Las flores de mi madre, con sus raíces profundas, parecían marchitarse conmigo. Me acerqué al rosal secreto, tocando sus hojas con desesperación. Era tan frágil, pero tan vivo. Recordé a mamá. Las rosas no se rinden. Pero yo sentía que no tenía fuerzas. La noche me envolvió, y el aroma de los viñedos no podía calmar mi dolor. Sin embargo, algo en el rosal secreto, en su silencio, me decía que aún no era el final. El amanecer trajo un cielo despejado, y el patio estaba bañado en una luz suave. Estaba junto a las rosas, con las manos sucias de tierra, cuando Sofía llegó con una idea. Elvira, ¿y si hacemos que el pueblo proteja tu jardín? Dijo, mostrando un artículo sobre patrimonios locales. Explicó que las rosas, con su fama creciente, podían declararse patrimonio cultural. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Las flores de mi madre, con sus pétalos orgullosos, parecían brillar bajo el sol. Recordé sus palabras. Las rosas crecen en la adversidad. Tal vez esta era mi oportunidad. El rosal secreto, oculto tras el galpón, seguía siendo mi arma, pero ahora veía un camino para pelear. No estaba sola. El pueblo, los turistas, Sofía, estaban de mi lado. Fui con Sofía al municipio, llevando fotos de las rosas y los comentarios de los turistas. Mientras hablaba con un funcionario, sentí una fuerza nueva. Les conté la historia de mamá, de cómo el rosal era más que flores. Era mi vida, mi resistencia. El hombre escuchó, asintiendo, y prometió estudiar el caso.
Pero el miedo seguía. ¿Y si Esteban y Valeria se enteraban? ¿Y si usaban esto para acelerar la venta? El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi esperanza, pero también mi secreto más frágil. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, o si solo retrasaba lo inevitable. Sin embargo, por primera vez, sentí que no estaba sola en esta lucha. Al volver al patio, las rosas parecían más vivas, como si supieran que había esperanza. Toqué sus espinas, sintiendo su fuerza. Sofía se quedó conmigo, planeando los próximos pasos. Hablamos de organizar una visita guiada, de convertir el jardín en un lugar para todos. Por un momento, me vi a mí misma, a mis 62 años, como algo más que una viuda aferrada al pasado. Era una mujer que podía pelear, que podía crear belleza. El rosal secreto, ahora mi orgullo, era mi promesa de resistencia. El sol brilló más fuerte, y el aroma de los viñedos llenó el aire. No estaba luchando solo por el jardín, sino por mí misma. La batalla no había terminado, pero ahora veía un camino. El sol del mediodía calentaba el patio, y yo estaba junto a las rosas, con una determinación que no había sentido en años. Decidí no rendirme. Con Sofía, organizamos una reunión en el pueblo para presentar el rosal como patrimonio. Invitamos a vecinos, turistas, incluso a la prensa local. Mientras preparaba el patio, tocando los pétalos de las flores de mi madre, sentí su fuerza en mí. Elvira, las rosas no se rinden, parecía decirme. Sabía que enfrentarme a Esteban y Valeria sería duro, pero no podía quedarme callada. El rosal secreto, oculto tras el galpón, era mi última carta, y decidí revelarlo en la reunión. Mostrarlo al mundo sería mi manera de decir: esto es mío, y no lo voy a perder. Mi corazón latía fuerte, pero por primera vez era de esperanza. Las dudas seguían en mi mente. Recordé las veces que Esteban me miró con desprecio, las sonrisas falsas de Valeria, pero también recordé las risas de los turistas, los comentarios que decían que mi jardín era mágico. Me vi a mí misma, a mis 62 años, como alguien que aún podía pelear. Llamé a Esteban y le dije que viniera a la reunión. Es importante, hijo, dije, con voz firme. Él dudó, pero accedió. Sabía que esto podía rompernos para siempre, pero también podía salvarnos. El rosal secreto, con sus brotes nuevos, era mi verdad, y estaba lista para compartirla. Me pregunté si Esteban entendería, o si Valeria lo alejaría aún más, pero ya no podía retroceder. La reunión estaba lista, y el patio se llenó de gente. Mientras hablaba, mostrando las flores de mi madre, sentí una fuerza nueva. Les conté su historia, la de mamá, la mía. Luego, caminé hacia el galpón y revelé el rosal secreto. La multitud murmuró, sorprendida. Esto es mi futuro, dije, tocando sus hojas. Esteban estaba allí, en silencio, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Orgullo? No lo sabía. Las rosas, con sus espinas brillando, eran mi declaración. Había decidido pelear, no solo por el jardín, sino por mí misma. El sol iluminó el patio, y el aroma de los viñedos llenó el aire. Pase lo que pase, había encontrado mi voz. La tarde era cálida, y el patio estaba lleno de vida. La reunión fue un éxito. El municipio prometió estudiar el rosal como patrimonio, y los vecinos se ofrecieron a ayudarme a protegerlo. Me sentía viva, como si las flores de mi madre me hubieran dado su fuerza. Decidí convertir el jardín en una atracción para el pueblo, un lugar donde la gente pudiera aprender sobre las rosas y su historia. Con Sofía, planeamos talleres y visitas guiadas. El rosal secreto, ahora a la vista, se convirtió en el corazón del proyecto. Sus brotes, pequeños pero fuertes, eran como yo, frágiles, pero llenos de vida. Por primera vez en años sentí un propósito. Las rosas, con sus espinas, ya no eran solo un recuerdo, eran mi futuro. Esteban vino días después, solo. Mamá, no sabía cuánto significaba esto para vos, dijo con voz baja. No era una disculpa, pero era algo. Le conté sobre el rosal secreto, cómo lo planté para no rendirme. Por un momento, vi al niño que amaba las flores. Pero Valeria seguía siendo una sombra.
Ella no entiende, dijo, y supe que su lucha con ella apenas comenzaba. No podía salvarlo de sus decisiones, pero podía salvarme a mí misma. Me acerqué al rosal secreto, tocando sus hojas. Había transformado mi dolor en algo bello, algo que el mundo valoraba. A mis 62 años, me sentía más fuerte que nunca. Las flores de mi madre, con sus raíces profundas, me recordaban que siempre podía renacer. El patio se llenó de risas mientras los primeros visitantes llegaban. Les conté la historia de las rosas, de mamá, de mí. Cada palabra era una liberación, una forma de soltar el dolor. El rosal secreto, ahora en el centro del jardín, brillaba bajo el sol. Sofía me abrazó diciendo, «Elvira, esto es tuyo». Y tenía razón. Había peleado por mi hogar, por mi voz, y lo había logrado. Esteban aún estaba lejos, pero por primera vez no sentí que lo necesitaba para estar completa. Las rosas, con sus flores nuevas, eran mi victoria. La tarde se llenó de luz, y el aroma de los viñedos trajo una paz que no había sentido en años. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados, y el patio estaba tranquilo. Regaba las rosas cuando Esteban llegó. No dijo mucho. Solo se sentó en la galería, mirando el jardín. «Mamá, lo siento», murmuró, y sus palabras eran un peso que no esperaba. Hablamos por primera vez en semanas, sin gritos, sin reproches. Le conté cómo el rosal secreto me dio fuerza, cómo el jardín se había convertido en mi vida. Él escuchó, y por un momento, vi al niño que corría entre las flores, pero también vi a un hombre atrapado por sus decisiones. Valeria no está de acuerdo con esto, admitió, y supe que nuestra relación nunca sería la misma. Las rosas, con sus espinas, me recordaban que podía amar a mi hijo, pero también protegerme. Sofía llegó más tarde, trayendo mate y su risa contagiosa. Me ayudó a planear el próximo taller, y su apoyo me llenó de calor. Ella era mi familia ahora, más que nunca. Esteban se quedó un rato, observando el rosal secreto. No dijo nada, pero su silencio hablaba. Tal vez estaba empezando a entender, pero Valeria seguía siendo una barrera, y yo sabía que debía mantenerme firme. Las flores de mi madre, con sus pétalos orgullosos, me habían enseñado a no rendirme. A mis 62 años, había redefinido mi vida. Ya no era solo la madre de Esteban, ni la viuda de Raúl. Era Elvira, la mujer que convirtió un jardín en un legado. El rosal secreto, ahora en el centro, era mi prueba de eso. El patio estaba en calma, y el aroma de las rosas llenaba el aire. Esteban se fue, prometiendo volver. No sabía si lo haría, pero por primera vez no necesitaba su aprobación. Había encontrado mi lugar, mi fuerza. Las rosas, con sus raíces profundas, eran mi hogar, y el pueblo lo había abrazado. Sofía me sonrió, diciendo, «Elvira, esto es solo el comienzo». Y tenía razón. Había perdido algo con Esteban, pero había ganado mucho más. Mi dignidad, mi voz. El rosal secreto, con sus flores nuevas, brillaba bajo la luz del crepúsculo. La noche cayó, y el aroma de los viñedos trajo una certeza. Estaba lista para lo que viniera. El sol de la mañana bañaba el patio, y las rosas estaban llenas de vida. Los turistas llegaban cada día, y el jardín se había convertido en un símbolo del pueblo. Mientras regaba, sentía el peso de los últimos meses desvanecerse. Las flores de mi madre, con sus pétalos vibrantes, ya no eran solo un recuerdo, eran un testimonio de mi resistencia. A mis 62 años, había aprendido que mi valor no dependía de la aprobación de otros, ni siquiera de mi hijo. El rosal secreto, ahora en el centro del jardín, era mi orgullo. Sus brotes, que una vez escondí con miedo, ahora brillaban para todos. Había transformado mi dolor en algo bello, algo que inspiraba a otros. El aroma de las rosas me envolvía, y con él, una paz que no había sentido en años. Sofía y yo seguíamos trabajando juntas, planeando talleres y cuidando el jardín. Esteban venía de vez en cuando, pero la distancia con Valeria persistía. No sabía si algún día lo recuperaría del todo, pero ya no me dolía como antes. Había aprendido a soltar, a dejar que él encontrara su camino. Las rosas me habían enseñado eso. A veces, hay que podar para crecer,
Mientras los visitantes tomaban fotos, me vi a través de sus ojos. Una mujer fuerte, que convirtió un sueño en realidad. El rosal secreto, con sus espinas y flores, era mi historia, mi renacimiento. Por primera vez, me sentía completa, no porque alguien me lo dijera, sino porque lo creía. El patio estaba lleno de risas, y las rosas brillaban bajo el sol. Mientras regaba, pensé en mamá, en cómo me enseñó a escuchar las flores. Elvira, las rosas no mienten, decía, y ahora lo entendía. Mi jardín no era solo tierra, era mi vida, mi lucha, mi victoria. Había enfrentado el dolor, la traición, y había salido más fuerte. El rosal secreto, con sus raíces firmes, era mi legado. Me detuve, mirando el cielo despejado de Mendoza. La vida no era perfecta, pero yo sí era suficiente. Y mientras el viento soplaba, susurrando entre los viñedos, supe que, pase lo que pase, siempre encontraría la forma de florecer. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.